Hola, soy el profesor Sergio Rosa Castillo. Hoy en esta ocasión tendremos nuestra novena clase correspondiente a la asignatura de Lógica 1. Esta clase, con esta vamos a dar inicio a lo que es la unidad número 3 y la última unidad. Esta última unidad se llama o se denomina Defiende sus juicios y puntos de vista. Y el primer tema que vamos a ver a partir del día de hoy en esta clase sería características y elementos del juicio. Para ello entonces, antes de iniciar, es importante comentarles que la información ya se encuentra en el blog. Esta es la publicación donde ustedes van a encontrar la lectura que vamos a ver en la clase y además van a poder descargar lo que es la tarea que les explicaremos al final de la explicación del tema. Muy bien, pues entonces vamos a iniciar con este tema, características y elementos del juicio. Para los que tienen el libro en físico, es a partir de la página 94. ¿Sí? Como dice aquí, en la unidad anterior aprendiste que la simple aprehensión es la primera operación de la mente. Su dominio y comprensión te permite captar la idea, esencia o concepto de las cosas y distinguir ontológicamente unos seres de otros. Saber definir un concepto es una habilidad teórica y práctica que te permite tener claridad, precisión y orden en tus ideas a la hora de formar expresar pensamientos más complejos. Una vez denominado el arte de comprender y formar conceptos, tiene la base para la segunda operación en la mente, que es el juicio, o como lo definiría Aristóteles, logos apofántico. ¿Sí? Apofántico. Entonces, en la vida cotidiana te formas de manera natural juicios de las cosas que percibes. Si el clima está caluroso o fresco, si conviene salir con paraguas en un día nublado, si la comida tiene buen sazón, si conviene usar ropa apropiada al salir a hacer deporte, etc. La experiencia es la fuente natural de los juicios que formulamos, aunque hay otros que proceden de nuestro intelecto y que se formulan con base en el conocimiento que ya tenemos. Generalmente, al dialogar con otros o poner por escrito nuestras ideas o puntos de vista, ponemos a prueba nuestras habilidades lógicas para ordenar nuestros pensamientos y para hacerlo comprensible a los demás. En esta parte podemos ver la importancia del juicio y por qué vamos revisando lo que es el desarrollo de este tema a lo largo de esta unidad. Tenemos algunas ideas o tenemos algunas referencias de lo que significa juicio, pero desde el punto de vista de lo que es la asignatura de lógica, no vamos a referir específicamente a ciertos aspectos de esta palabra. Pero eso es importante que pongas atención e identifiques cuando hablamos de juicio a qué nos referimos. Aquí lo vamos a ver. El juicio como operación lógica es valioso por dos razones importantes. Ya sabemos entonces que el juicio es una operación lógica. 1. Todo el conocimiento está compuesto por juicios. La ciencia lo formula en forma de leyes, principios, axiomas o postulados. El juicio es también la base de tu pensamiento y razonamiento cotidiano. Ese que formulas al responder una pregunta de tu profesor, al dialogar con amigos, al exponer tus puntos de vista, al tomar decisiones, etc. Punto 2. El juicio es un portador de verdad. Esta es su propiedad más importante, ya que es la única estructura del pensamiento que puede ser verdadera o falsa. Ni los conceptos ni los argumentos pueden ser considerados como sede de la verdad. En este caso, los juicios, cuando decimos que son portadores de verdad, es porque le damos la característica de que pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Entonces, como lo dice aquí en la primera parte, el juicio lo vamos formulando a través del razonamiento del día a día, o cuando nos hacen una pregunta y nosotros expresamos un punto de vista o estamos dialogando con otras personas y tomamos decisiones. ¿Por qué? Porque esas decisiones que vamos a tomar están con base en un análisis y ese análisis se va formulando a través de lo que yo voy percibiendo y voy formando un juicio. Y ese juicio lo expongo en una plática, en una charla, en un debate. El desarrollo del juicio personal o habilidad de juzgar nos pone entre paréntesis. La facultad de juzgar es algo natural en el ser humano. Se pueden formar juicios solamente con relacionar ideas, pero los buenos juicios son solo aquellos para los cuales tenemos razones fundadas, razonables, justas, veraces y basadas en evidencias.
Ustedes podrán pensar que cuando hablamos de juicio nos referimos a hacer a un aspecto legal donde hay un juez y donde está un abogado, ¿no? O cuando decimos juzgar, podemos pensar que nos referimos aquí en esta clase, ustedes pueden pensar que nos referimos a hablar o emitir un calificativo nada más de una persona. Voy a juzgar a esta persona, voy a juzgar esto, ¿no? Realmente, cuando hablamos de juicio, nos referimos exclusivamente a la emisión o al dar un punto de vista que puede ser verdadero o falso. Y cuando hablamos de juzgar, nos referimos a tomar una decisión no negativa sobre algo, sino con base en el análisis que estoy dando. Por ejemplo, yo puedo emitir un juicio de cierto producto que yo analice, observe, y entonces con base en ese análisis se emite un juicio de la calidad del producto, quizás de la consistencia, si es algo que se pueda medir su consistencia, su olor, su sabor. Si hablara de un producto, por ejemplo, no sé, una comida en específica, ¿no? Cuando voy a algún lugar, bueno, pues la puedo probar, si me gusta, y después con base en ese análisis yo puedo dar un juicio o juzgar la calidad de esa comida con base en mi experiencia, en la experiencia propia, ¿no? Entonces juzgar nos referimos a eso, no hablar hablar mal de alguien, sino más bien emitir un punto de vista con base en un análisis. Entonces, juicio o tener un buen juicio es precisamente eso, tener un buen análisis y dar un punto de vista, pero este juicio puede ser verdadero o puede ser falso. Es decir, yo puedo pensar que es algo que es verdad y otra persona puede debatir el juicio que yo estoy dando y decir lo contrario, que es falso, ¿no? Podemos ver el discurso del método, es un fragmento de René Descartes. Dice lo siguiente: el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, pues cada cual piensa que posee tan buena provisión de él, que aún los más descontentadizados respecto a cualquier otra cosa no suelen apetecer más del que ya tienen. En lo cual no es verosímil que todos se engañen, sino más bien esto demuestra que la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos un buen juicio o razón, es naturalmente igual en todos los hombres, y por lo tanto que la diversidad de nuestras opiniones no proviene de que uno sea más razonable que otro, sino tan solo de que dirigimos nuestros pensamientos por caminos diferentes y no consideramos las mismas cosas. No basta, en efecto, tener el ingenio bueno, lo principal es aplicarlo bien. Las almas más grandes son capaces de los mayores vicios, como de las mayores virtudes, y los que andan muy despacio pueden llegar mucho más lejos si van siempre por el camino recto que los que corren pero se apartan de él. ¿Sí? De manera general, o sea, esta lectura nos puede dar una especie de resumen de lo que estamos hablando en este tema. Lo importante es tener un buen juicio, un buen razonamiento, y con base en ese buen juicio y razonamiento, entonces podemos nosotros dar una decisión o dar un punto de vista. Se supone que cuando llegamos a esa parte del punto de vista, nosotros ya tenemos un análisis. Pero entonces, algunos tienen más capacidad de juzgar que otros, bueno, a través de la experiencia, a través del conocimiento, a través del aprendizaje con otras personas, a través de mi propio autoaprendizaje. Yo voy desarrollando una capacidad para comprender pues ciertas partes de la vida o ciertas cosas que yo puedo entonces llegar a emitir un juicio. ¿Sí? Lo curioso es que no todas las personas piensan igual. Es decir, hay personas que a lo mejor no se preocupan por tener una buena preparación, sin embargo, tienen la osadía o la falta de visión en dar un punto de vista cuando realmente no tienen conocimiento. Y esto pasa muy seguido. Es decir, emiten un punto de vista, un juicio sobre algo, una opinión, y no tienen una base sólida para poder dar esa opinión, sin embargo lo dicen. Es decir, hay una influencia muy grande. Y aquí dice algo muy importante al final. Muchas veces la rapidez es precisamente la forma en cómo nos vamos despacito. Es decir, voy despacio para llegar pronto. No necesariamente tengo que decir que voy a irme apresurado y el estar apresurado me va a permitir hacer las cosas bien o decirlas bien o dar un punto de vista bien. No, muchas veces el análisis y la tranquilidad me permite dar ese brinco. ¿Sí?
Y esta es la parte interesante de lo que nos dice aquí René Descartes. La primera pregunta es: ¿cuál es la opinión respecto de la lectura? ¿Sí? ¿O en qué estás de acuerdo o en desacuerdo? Y aquí lo importante es decir, ok, nos habla sobre el buen juicio, ¿sí? Que esto es más que nada que si vamos a tomar decisiones, pues hay que meditarlas, hay que pensarlas, ¿sí? Todos tenemos la capacidad, como dice, de juzgar. Todos tenemos la misma capacidad. ¿O por qué no todos juzgamos igual? Bueno, porque no todos tenemos esa capacidad, pero la desarrollamos. No todos juzgamos igual, porque unos quizás tengan mejor capacidad en ese tema o en ese punto de vista. Pero no quiere decir que yo no lo pueda hacer. Mi preparación me va a permitir entonces emitir un buen juicio. Mi experiencia, el contacto con eso que estoy juzgando, ¿sí? No hay que desviar nuestra atención, que juzgar no es hablar mal de alguien, es emitir un punto de vista sobre algo y que puede ser verdadero o falso. Por eso el juicio es portador de verdad, porque puede ser verdadero o falso. ¿Debe haber una estrategia para seguir o emitir un juicio? Pues de alguna manera sí. Precisamente debemos vamos a decir, apelar a las reglas de la lógica de alguna manera, para poder entonces nosotros analizar y saber que estamos expresando algo correctamente. Y esa expresión, que es el juicio, pues esté razonado y bien pensado. Muy bien, continuamos. Ya viendo un poco lo que es la definición del juicio, vamos a esta parte de arriba. Etimológicamente la palabra juicio proviene del latín judicare, que significa juzgar. El juicio es la operación de la mente que expresa un pensamiento completo, a diferencia del concepto, que es una simple aprehensión, ¿sí? Y aquí aparecen algunas características del juicio, ¿no? Dice lo siguiente: es una afirmación o negación de algo, es un portador de verdad, expresa su significado completo por medio de enunciados. Y más abajito nos da vamos a decir, una definición oficial de lo que es juicio, ¿no? El juicio es una operación lógica por la cual se afirma o se niega una idea o concepto respecto a otro. O sea, yo voy a afirmar, voy a expresar un punto de vista analizado, o voy a rebatir o debatir, más bien, un punto de vista de algo, de alguien. Obviamente, vuelvo a decirlo, insisto, que tienes que ser pensado y analizado. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, vamos a mencionar los elementos del juicio, que son 3. El sujeto, la cópula y el predicado. Cuando hablamos del sujeto, es el concepto que designa la sustancia, la persona, animal o cosa, de quien se afirma o se niega algo. Esto forma parte de un juicio, ¿no? Es como la estructura. La cópula es la unión o la relación que se establece entre el sujeto y el predicado. Y finalmente el predicado es el concepto que se refiere a lo que se afirma o se niega. Esto pareciera como el español, ¿verdad? Pero si vemos el ejemplo aquí que dice el amor es sabio, estamos viendo que se está emitiendo un juicio. En este caso, el juicio del que se está emitiendo es sobre el amor. ¿Y qué se está afirmando sobre el concepto amor? Precisamente se está afirmando que el amor es sabio, se está emitiendo un calificativo del sujeto, que en este caso es el amor. Entonces, si nosotros queremos dar un panorama de cuál es la estructura de un juicio, pues el juicio está compuesto de un sujeto, una unión que le llamamos cópula y un predicado. Muy bien. Con base en esto que hemos hablado, lo importante es eso: emitir un buen juicio, tener un buen juicio sobre las cosas. Y esa es la parte principal de esta clase número 9, de este primer tema de la unidad número 3. Muy bien, ahora nos vamos a ir a explicar la tarea. Ustedes se van a ir a mi blog, en este apartado que dice características y elementos de juicio. Aquí está la lectura que estábamos viendo ahorita, y aquí van a descargar la tarea, la van a dar clic ahí, y van a encontrar una hoja de presentación, van a encontrar un escrito que se llama juicios, y abajo van a encontrar 4 preguntas. La tarea es contestar esas 4 preguntas. Este trabajo que tiene las 4 preguntas lo pueden hacer ya sea a mano, o lo pueden descargar en su computadora o en su dispositivo y hacerlo en la computadora y enviarlo. ¿Qué número de evidencia le vamos a poner a este trabajo? Le vamos a poner evidencia 8, ¿sí? Entonces, como saben ustedes, si se van aquí a lo que es listado, van a encontrar en el apartado este, que es en color azul, que es el inicio de la unidad número 3, perdón. Ahí van a encontrar que va a estar señalado la tarea aquí como 21, en realidad es la tarea 8. Y de este lado, ¿sí?,
De este lado pues va a estar la fecha de la asistencia, ¿no? La asistencia, como ustedes saben, para esta semana, pues la semana inicia con el 1 de noviembre, ¿sí? Obviamente ustedes van a tener hasta el 3 de noviembre para poder ver este video y comentarlo. Recordemos que la asistencia se pone cuando damos un comentario en el video, ya sea en Facebook o en YouTube, o poder ponerse la asistencia a través del blog. Ahorita lo explico rápidamente. Entonces, esa tarea que les acabo de dejar, aquí se va a poner cuando la hayan hecho y yo la he revisado, y su asistencia se va a poner aquí. Recuerden que hasta el día miércoles 3 de noviembre van a tener para ver este video. La tarea se entrega más tardar el viernes 5 de noviembre. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me quiero poner asistencia, lo que tengo que hacer es irme al blog www.sergioguas13.wordpress.com. Me voy a ir al apartado que dice asistencia, aquí mero. Aparecen estos niños. Le doy clic ahí al apartado, me voy a grupo, selecciono el grupo al que pertenecen. Elijo aquí quién soy de ellos. Voy a suponer que soy Aguiña Gamboa. Entonces voy a elegir la número 2 y le doy clic a este botón. Después, simplemente le van a abrir asistencia. Van a elegir nuevamente el grupo al que pertenecen. Van a elegir aquí la unidad 3, porque está en la unidad 3 ya en lógica. Y finalmente la fecha. ¿Qué fecha la van a poner? La fecha primero de noviembre. Y ya le pone 1 de noviembre y le dan enviar. Y ya con esto se envía lo que es la asistencia directamente para que ustedes puedan ponerse su asistencia de manera automática en el blog. Si lo hacen a través de YouTube, bueno, se van a mi canal de YouTube, buscan el video, este que están viendo, y ponen en la caja de comentarios el comentario con respecto a lo que es la clase y ponen el nombre completo del grupo. Esto se tiene que hacer a más tardar el día 3 de noviembre. Y finalmente, si lo quieren hacer por Facebook, bueno, pues igual se van a la caja de comentarios, ponen un comentario, ponen el nombre completo del grupo y ya también les pongo asistencia. Si ustedes hacen esto después del día 3 de noviembre, ya no cuenta la asistencia. Eso lo he insistido mucho y quiero que lo tomen en cuenta. Finalmente también, si quieren enviarme el trabajo, lo vuelvo a explicar rapidito. Simplemente se van aquí al apartado que dice, que tiene unas carpetitas. Le dan clic ahí. Después se van al grupo que pertenecen. Voy a elegir 9 otra vez. Eligen el número de evidencia. En este caso la evidencia de esta semana es 8. ¿Sí? Ahora sí eligen el número de ustedes. En este caso elijo la número 2, que en este caso es la compañera Aguiña Gamboa. Le damos clic ahí. Aquí va a aparecer el nombre como se va a llamar el archivo que me van a enviar. 8 por evidencia 8. Aguiña Gamboa, Daniela Guadalupe es el nombre de la compañera y el grupo al que pertenece. Seleccionamos el archivo, buscamos el archivo. No sé, voy a dar un archivo de ejemplo por aquí, así, y le voy a dar a enviar. El archivo se envía, en este caso al grupo 9, a mi blog. Aquí dice el archivo se envía de forma exitosa. ¿Cómo reviso que el archivo haya llegado al maestro? Me meto aquí nuevamente al blog, aquí donde está la nubecita, van a aparecer varias carpetas. Me dirijo a la carpeta del 1.9, que es donde envié, soy alumno del 1.9, es el ejemplo, y aquí debe estar Aguiña de Gamboa, Daniela Guadalupe. Quiere decir que ya me llegó el trabajo. Y con ello entonces ya terminaríamos de revisar lo que es esta actividad de lógica, lo que es con referencia a la unidad número 3. En el caso de para Moodle, sí, como estamos en la unidad número 3, entonces ya podemos nosotros irnos a Moodle, a la unidad número 3 en lógica. Y como les he comentado, aunque yo no evalúo por Moodle, sí les pido que algunos trabajos los suban directamente a lo que es plataforma, aunque no lo reviso ahí, yo lo reviso en el blog. Este trabajo que ustedes van a hacer, que será el 8º trabajo, se van a ir a la semana número 9 de Moodle en lógica en unidad 3, y aquí lo van a subir, directamente aquí lo van a subir el trabajo. Entonces en la semana 9 de lógica, ahí van a subir en la unidad número 3, van a subir este trabajo que para nosotros sería la evidencia número 8 en el blog. Cualquier duda que tengan, por favor, mándenme un correo, sergiobarraza@uas.edu.mx. Sería todo, muchas gracias. Soy el profesor Sergio Barraza Castillo. Hasta pronto.